بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estéis todos muy bien, inshallah. Vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a continuar desde donde lo dejamos. Hoy tenemos preparado 4 puntos. Cuando terminemos estos 4 puntos podemos decir que hemos visto todo el fiqh de la aqiqa, todo el fiqh de lo relacionado con el recién nacido. Y ya podemos pasar, inshallah, a los errores que se cometen en la educación de los hijos y las hijas, y todo tiene que ver con el beneficio número 9 que extraímos del hadith del monje, el brujo, el rey y el niño, en el que el brujo le dijo al rey que le buscara a un niño inteligente para enseñarle su brujería. De ahí dedujimos, como han mencionado los sabios, la importancia de inclinarnos por la educación de nuestros hijos y esforzarnos por su progreso, la importancia de la educación de los hijos y sobre todo esforzarnos por su progreso. Hoy vamos a hablar de al-gitán, que proviene de la palabra khatin, ¿sí? Khatin es el que practica al-gitán, es el que hace la circuncisión. Al-gitán, la circuncisión del niño, ¿sí? Bismillah. Y hoy voy a leer bastante. Voy a traducir de nuestro libro que estamos utilizando. Llevamos ya casi casi 3 semanas con este libro que nos está ayudando tanto. En cuanto a la circuncisión, queridos hermanos y hermanas, la circuncisión al-gitán del bebé niño, del niño cuando nace, decimos, la circuncisión del niño, en árabe al-gitán, es un acto de limpieza y de higiene que fue ordenado principalmente, o mejor dicho, que fue ordenado originalmente por primera vez por Allah subhanahu wa ta'ala a uno de sus profetas. ¿Alguien me dice cuál es? ¿Alguien sabe quién fue el primer profeta que fue circuncidado? Profeta o mensajero de Allah que fue circuncidado. ¿Quién me dice? ¿Quién cree quién fue ese profeta como aparece en el hadith auténtico que vamos a mencionar ahora? Aquí tengo el ordenador y os estoy leyendo aquí también. A ver si alguien me lo dice. ¿Algún hermano, alguna hermana que me diga quién cree que fue ese primer profeta? Vamos, adelante. Bismillah. Mano derecha. Suki Abarkan, enhorabuena, hermana. Hafsa también, enhorabuena. Muy bien, muy bien. Fue Ibrahim alayhi salam, el profeta Ibrahim alayhi salam. Fijaros, dice subsecuentemente o consecuentemente se convirtió en una práctica consistente entre los descendientes de Ibrahim alayhi salam y sus seguidores, incluyendo a los judíos y a los musulmanes hasta nuestro tiempo. Primera cuestión que deducimos de lo que hemos leído es que el primer profeta o mensajero que fue circuncidado fue el profeta Ibrahim alayhi salam, y que después sus seguidores y descendientes siguieron esta práctica. ¿Quiénes fueron sus hijos? Recordad que sus hijos fueron entre los más conocidos fueron Ishaq y también Ismail. De Ishaq descienden Banu Israel,
que llega hasta Musa alayhi salam, Moisés, que la paz sea con él. Todo Banu Israel. Y es lo que siguen el judaísmo hoy en día, aunque eran profetas que se habían sometido a Allah y eran siervos de Allah y eran musulmanes. Decimos que todos los profetas de Allah eran musulmanes porque Islam significa sometimiento a Allah y todos se habían sometido a Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, de Ismail alayhi salam, ¿quién desciende al final de la cadena? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces los descendientes de Ibrahim alayhi salam, musulmanes, judíos principalmente, practican la circuncisión. Hay un hadith que dice lo siguiente. El hadith lo narra Abu Hurairah radiyallahu anhu, lo transmite el imam Ibn Asakir y el Sheikh al-Albani declara sahih en Silsila as-Sahiha número 725 y dice lo siguiente. Ibrahim alayhi salam fue el primer hombre que recibió invitados, o el primer hombre que fue anfitrión de invitados. Ibrahim alayhi salam fue el primer hombre que tuvo invitados. También fue el primero que fue circuncidado a la edad de 80 años. Allahu Akbar. El hadith es sahih. ¿Vale? Ibrahim alayhi salam fue la primera persona que recibió a invitados, que fue un, como se dice en inglés, host, ¿sí? El primer hombre que atendió invitados, hosts, y también fue el primer hombre circuncidado. ¿A qué edad? A los 80 años, subhanallah. Después, aquí habla del proceso de la circuncisión, cuestiones médicas, habla del órgano sexual masculino. No voy a entrar en eso porque esto es evidente. Solo he rescatado una frase de casi una página entera, que es que la circuncisión es una cirugía menor. La circuncisión es una cirugía menor que retira, the foreskin es el prepucio, es la piel externa, resultando en una exposición completa del glande. Con eso es suficiente, no necesitamos entrar más en detalles. La circuncisión del niño en los textos islámicos. Bien, primero decimos que al gitán que se le hace al niño cuando nace es una característica de la fitra, y vamos a mencionar algunos hadices que hablan acerca de ello. Dice el Sheikh Muhammad Mustafa al-Jibali, hafidahullah ta'ala, siguiendo el libro que estamos tratando, este que veis aquí, que os dije que se titulaba Afladu Akbaduna, como nuestros más preciados tesoros. Se refiere a our precious sprouts, a nuestros queridos y amados hijos. Fiqh y regulaciones de los recién nacidos. Dice, hay un número de prácticas que son caracterizadas o etiquetadas como características de la fitra, porque conforman o conjugan con la verdadera, pura e inadulterada naturaleza humana. Estoy traduciendo directamente para que tengáis un poquito de paciencia conmigo. El profeta Muhammad alayhi salatu salam menciona a la circuncisión como una de estas características humanas, puras, inadulteradas, en un hadith que narra Abu Hurairah, que está transmitido por el imam al-Bukhari o el imam Muslim y otros. Dice el profeta alayhi salatu salam, hay 5 cualidades de la fitra, 5, ¿sí? De la naturaleza humana, naturaleza innata, si quieres traducirlo así, de esa manera. Número 1, la circuncisión del niño. Número 2, rasurar el vello púbico de tus partes privadas. Recortar el bigote, recortar el bigote. Número 4, cortarse las uñas. Y número 5, depilarse o rasurarse el vello de las axilas. Dice el profeta alayhi salatu salam que son 5 cosas que tienen que ver con la naturaleza innata, forman parte de la fitra. Comentando este hadith, el imam Abu Bakr ibn al-Arabi, no Ibn Arabi, cuidado, no Ibn Arabi, no. Me refiero a Ibn al-Arabi, que es un gran imam.
al-Andalusí, era un imam de España, de hace siglos, mencionando este hadith, esto lo trae Ibn Hajar aquí, en Fath al-Bari, el imam Ibn Hajar al-Asqalani, en Fath al-Bari, en el tomo 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí está, en este tomo, en la página 417. Dice al imam Abu Abdullah ibn Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki al-Qadi, el gran sabio al-Andalusí, el español, dijo: veo que estas 5 cualidades mencionadas en este hadith son obligatorias. Vamos a repetirlas: circuncisión del niño, rasurarse el vello púbico, recortarse el bigote, cortarse las uñas y depilarse las axilas. Son obligatorias porque cualquier persona que sea negligente en cuanto a ellas no tendrá una verdadera apariencia de ser humano y mucho menos de musulmán. En otra narración, el profeta Muhammad nombró 10 o 11 cualidades de la fitra, ya no 5, sino 10 o 11. ¿Quién narra el hadith? Su esposa, Ummuna Aisha, radiyallahu anha. ¿Dónde está el hadith? Es un hadith combinado entre Sahih Muslim, Abi Daud, Ahmad, Ibn Abi Shayba y otros. El Sheikh al-Albani declara Sahih en Sahih al-Jami' número 2222. Fácil, 2222. Dice el profeta alayhi salatu salam, hay 10 cualidades de la fitra. Número 1, recortarse el bigote. 2, dejarse la barba. 3, usar el siwak para limpiarse los dientes. 4, inhalar agua para hacer el wudú, inhalar agua por la nariz, para limpiarse la nariz. 5, enjuagarse la boca. 6, cortarse las uñas. 7, lavarse los nudillos de los dedos o entre los nudillos, ¿sí? Aquí esos son los nudillos, knuckles en inglés, los nudillos de los dedos o entre los nudillos. Siguiente, ya he olvidado el número, rasurarse el vello de las axilas, también rasurarse o afeitarse el pelo púbico, lavarse las partes privadas con agua y la circuncisión. Además es una orden profética. El profeta Muhammad alayhi salatu salam ordenó a un nuevo musulmán, una persona que había abrazado el Islam, le ordenó que se hiciera la circuncisión. Dice el hadith que transmite el imam Abi Daud, el imam Ahmad, el Sheikh al-Albani declara Hasan, aceptable, en Irwa ul-Ghalil número 79. Julayb al-Juhani o Julayb al-Juhani, rahimahullah ta'ala, narró que fue al profeta Muhammad alayhi salatu salam y le dijo que había abrazado el Islam. Entonces el profeta alayhi salatu salam le dijo: rasúrate el pelo y circuncídate, o hazte la circuncisión. Después vemos que también es una práctica de los sahaba. La circuncisión fue practicada por los sahaba, aunque ellos a menudo la retrasaban hasta que el niño era mayor. Abdullah ibn Abbas, el gran sahabi, fue preguntado: ¿qué edad tenías o qué edad tenía? No, ¿qué edad tenías tú cuando el profeta alayhi salatu salam falleció? Le preguntaron esto. Y él respondió: yo ya había sido circuncidado. Y ellos no solían circuncidar a los niños hasta que alcanzaban la edad de discernimiento. Una edad más o menos que puede llegar a los 7 años, más o menos a los 7 años. Este hadith está en Bukhari, en Ahmad y en otros. Bien, en cuanto a su veredicto, ¿es obligatorio o no es obligatorio? El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, y recuerdo que estoy hablando de la circuncisión de los niños. Cuidado, a ver si vais a decir que estoy hablando de la circuncisión de las mujeres, la mutilación genital femenina. Cuidado, no estoy hablando para nada de eso, ¿sí? Yo no estoy hablando de eso, el Islam no habla de eso, estamos hablando del gitán, que es la circuncisión de los niños. Es algo practicado en Occidente muchísimo y que muchos médicos, aparte de la cuestión religiosa de nuestra fe que estamos hablando, muchos médicos, doctores, dermatólogos sobre todo, lo aconsejan porque es una práctica que conlleva mucha higiene.
y vais a ver en estos beneficios que menciono ahora como Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que Allah esté complacido con él, menciona que retirar el prepucio del aparato reproductor masculino del hombre o del niño es positivo porque deja expuesto el glande, que es la parte final, y no permite que dentro de ese prepucio, cuando se encoge, queden gotas de orina cuando la persona orine, y puede que su wudú sea anulado, su salat sea anulado o tenga dudas. Por lo tanto, forma parte de la higiene, de la limpieza, y muchísimos médicos no musulmanes occidentales lo aconsejan por las muchísimas ventajas que tiene. Es un beneficio adicional. Volvemos a la cuestión religiosa. Menciona Ibn al-Qayyim 15, no uno, sino 15 beneficios en su libro Tuhfatul Mawdud, 15 beneficios sobre lo bueno que es circuncidar al niño, que el hombre masculino se circuncide. Pero voy a mencionar 7 nada más, que son los más importantes. Y dice que estas son las razones por las que él se decanta, al igual que muchísimos sabios, por la obligatoriedad de la circuncisión, de hacerle la circuncisión a tu hijo, al gitán. Número 1. Allah ordena al profeta Muhammad alayhi salatu salam que siga la creencia pura de Ibrahim alayhi salam, como está transmitido en Surat al-Nahl. Surat al-Nahl, Sura 18, Sura 16, página 123. Y la circuncisión es parte de esa creencia correcta. Número 1. Número 2. El mensajero de Allah ordenó a Julayb al-Juhani que se circuncidara cuando abrazó el Islam. Número 3. La circuncisión es una de las prácticas claras y aparentes que distinguen entre los judíos y entre los musulmanes y los no musulmanes. Número 4. La circuncisión causa dolor y puede resultar en complicaciones y repercusiones serias. Esto no se permitiría por algún acto que fuera voluntario. ¿Veis? Número 5. El Islam prohíbe exponer el aura, ¿sí? Tus partes privadas, o mirar al aura de alguien, que no sea su cónyuge, evidentemente, o tocarlo sin necesidad. La circuncisión envuelve o hace que estas 3 cuestiones participen en ello: mostrarlo, verlo, tocarlo. Y esto no sería posible a menos que fuera una cuestión obligatoria. Número 6. El Islam prohíbe cortar cualquier parte del cuerpo, mutilar cualquier parte del cuerpo, a menos que Allah lo ordene. La circuncisión debe, por lo tanto, ser obligatoria. Para hacerlo posible, o mejor dicho, la circuncisión debe entonces ser obligatoria para que sea posible que la persona que la lleve a cabo le corte el prepucio o la piel externa. Y número 7, una persona que no esté circuncidada está expuesta a la impureza, a la suciedad, porque restos de orina debajo del prepucio pueden permanecer durante tiempo. Esto podría anular su oración y otros actos de adoración. Subhanallah. ¿Veis? Te trae 15, no 5. Te trae 15. Pero hemos mencionado 7. Hemos mencionado 7 razones. ¿Cuál es la conclusión a la que llega al Sheikh Muhammad Mustafa al-Jibali? Dice: hemos visto en textos anteriores que el profeta Ibrahim alayhi salam empezó la sunna de la circuncisión, que el profeta alayhi salatu salam ordenó a un nuevo musulmán circuncidarse, y que la circuncisión ha sido una práctica consistente de los musulmanes desde los tiempos de los sahaba. Basado en esto y además en las razones que menciona Ibn al-Qayyim, aceptamos la posición de que la circuncisión es obligatoria. Sheikh al-Albani, rahimahullah, dice: en cuanto al hukum, al veredicto de la circuncisión, la opinión correcta de acuerdo a nosotros, al madhab de nosotros, es que es obligatoria. Circuncisión del niño. Esta es la opinión de la mayoría de los sabios, como el imam Malik, o el imam al-Shafi'i, o el imam Ahmad,
wa Ibn al-Qayyim, etc. Dice, además Ibn al-Qayyim presenta 15 diferentes razones para apoyarlo. Aunque estas razones no pueden probar individualmente esta posición, no hay duda de que de forma colectiva sí que lo hacen. He estado mirando y he encontrado muchísimos sabios que son de la opinión de que es una práctica obligatoria la circuncisión del niño. Ibn Uthaymin, Sheikh al-Albani, el Imam Ibn Qudamat al-Maqdisi, Ibn al-Qayyim, Imam Ibn Taymiyyah, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad, etcétera, etcétera, etcétera. El Imam Ahmad dijo, Abdullah ibn Abbas era muy estricto en esta cuestión, y mencionó, y además Ibn Abbas, compañero del profeta alayhi salatu wassalam, dijo, aquel hombre que no sea circuncidado, su hajj y sus oraciones no son válidas. Muy fuerte, ¿verdad? Subhanallah. Que no sea circuncidado por alguna razón de peso. Y esto lo menciona el Imam Ibn Qudamat al-Maqdisi en una gran colección llamada Al-Mughni de el Fiqh Hanbali, tomo 1, página 115. Bueno, ¿cuándo estáis conmigo o os estoy aburriendo? Es un poco, la verdad es que es mucho fiqh. Es mucho fiqh esto, ¿verdad? Y os estoy aburriendo. A ver si alguien me escribe. A ver, ¿qué tenéis? La pantalla puesta y os estáis por ahí, ¿verdad? Mirando publicaciones en Facebook, o estáis siguiendo, inshallah, la clase. A ver si me decís algo, inshallah. Bismillah. ¿Estamos? Dice Karen. Ok. Ramata dice que estamos. Hafsa, no estamos aburridos. Ok. Estamos contigo. Estamos, dice Suki. Estamos aquí, dice Ahlan. Vale, está bien. Está bien. 6 personas han respondido. De 98. Está bien, alhamdulillah. Estamos interesados. Jamás podría aburrirme. Barakallahu fikum. Bueno. Una pregunta que nace, y es, ¿cuándo se hace la circuncisión al niño? ¿Cuándo le hacemos la circuncisión al niño al nacer? Primer punto es que cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Muchísimas gracias a todos. Barakallahu fikum. Siendo obligatorio, optando este libro, estos sabios, estos mesheikh, porque es una práctica obligatoria, la circuncisión debería llevarse a cabo lo antes posible. Por lo tanto, es permitido circuncidar al niño durante sus primeros días, especialmente ya que esto tiene un número de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de hacerle la circuncisión a un niño a temprana edad? Número 1. Dice, esto hará posible que la curación sea más rápida. Número 2. El bebé no sentirá el efecto del dolor a esta edad tan temprana. Número 3. La circuncisión requiere la exposición de las partes privadas, de la aura, lo cual hace que sea más desaconsejable hacerlo a una edad más avanzada. Cuando es un bebé y es una excusa más que válida. Vamos a ver alguna narración que menciona, algún hadith que menciona que es bueno o que es aconsejable hacerle la circuncisión a ese bebé el séptimo día. El séptimo día, al séptimo día de haber nacido. Algunas personas creen que la circuncisión debería ser llevada a cabo el séptimo día. ¿Ok? Sin embargo, estas narraciones solo están basadas en hadices débiles. Todos. La primera narración de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Este hadith lo menciona el Imam al-Tabarani en sus Sagir, el Imam Ibn Adi y otros. El Sheikh al-Albani declara débil en Tamamul Minna, página 68. Dice el hadith, el mensajero de Allah ofreció la aqiqa por al-Hasan o al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma, que Allah esté complacido con ambos, y les circuncidó al séptimo día de nacer. Esto significa que es un hadith débil, o esto significa que este hukum no es aceptable, es un hadith débil. Vamos a continuar porque hay más opiniones. Pero cuidado, ¿habéis visto algo especial en este hadith? He dicho que es un hadith débil. Básicamente dice, el profeta alayhi salatu salam ofreció una aqiqa por al-Hasan o al-Husayn.
Es decir, sacrificó un animal por el Hassan, por el nacimiento del Hassan y también por el nacimiento de Al-Hussein, que Allah esté complacido con ambos. Y también dice que les circuncidó a ambos al séptimo día de haber nacido. El hadith es débil, el hadith es débil. A ver vuestras mentes de ciencias del hadith si se da cuenta de algún punto importante a mencionar en ese hukum de ese hadith, en ese tahrij. El hadith es débil, pero, como menciona el Sheikh Al-Albani, cuidado, hay algo especial en ese hadith que tenemos que tener en cuenta. ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? Bueno, como nadie lo dice, lo digo yo, inshallah. Es que este hadith, la mitad del hadith es correcto, porque dice al principio, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificó un animal, o en el caso de estos, 2 niños, al Hassan y al Hussein, 2 corderos por cada uno. Y también les circuncidó. Decimos que el hadith es débil, pero la primera parte del hadith es auténtico, porque lo hemos visto en muchos hadiths anteriores. ¿Veis? Entonces, las ciencias del hadith, Kauthar, no un solo hadith, no un solo cordero para los 2. Son niños que nacieron en momentos diferentes y sacrificó 2 corderos para cada uno. 2 corderos para cada uno. Lo hemos visto en hadiths anteriores. Eso es auténtico, eso es verdadero. Entonces decimos que esa parte del hadith es auténtica, pero esa ziyada, ese añadido de y les circuncidó, es falso. O mejor dicho, es débil y no se tiene en cuenta. Otro hadith de Ibn Abbas. Este hadith lo menciona el Imam al-Tabarani en su Al-Awsat, o Sheikh Al-Albani declara también débil en Tamam al-Minna, página 68. Dice el profeta alayhi salatu wassalam en este hadith débil: hay 7 prácticas que son parte de la sunna para un niño en el 7º día. Debería ser nombrado, debería ser sacrificado y circuncidado. Menciona 7. Hadith débil también. Pero como esto es fiqh, vais a ver diferencia de opinión. Algunos sabios, como el Imam Malik, por ejemplo, ya vais a ver lo que es el fiqh del Imam Malik, la escuela maliki, determinan que es makruh, determinan que es detestable, reprobable, no aconsejable llevarle a cabo la circuncisión al niño el 7º día, porque esto se parece a la práctica de los judíos. Esto lo menciona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en Majmu' al-Fatawa, tomo 21, página 113. El Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dijo: llevar a cabo la circuncisión del niño el 7º día es permitido. En la escuela Hanbali está permitido. Al-Hasan al-Basri consideraba que esto era makruh, desaconsejable, solo por temor a parecerse a los judíos. Pero esto no es aparente. Wahab ibn Munabbih, que era uno de los salaf, uno de los tabi'in, fue preguntado por esto y dijo: es recomendable hacerlo el 7º día porque es más fácil y más sano para el bebé. Un niño que nazca dice, el bebé nace con casi todo su cuerpo numb, en inglés es algo así como dormido, ¿sí? Cuando se te queda la pierna dormida, no me acuerdo el término médico exacto, ¿cómo se dice? Cuando se te queda la pierna dormida y tienes que golpearla un poco después de una posición muy prolongada, o haberte apoyado durante mucho tiempo sobre la pierna, o cualquier situación, o te levantas muchas veces con el brazo dormido, ¿verdad? Y tienes que moverlo para que la sangre circule, porque te habías puesto encima, habías cortado una vena o habías parado la circulación de una vena y te levantas con el brazo dormido, que no lo sientes. ¿Alguien sabe cómo se entumecido? Dice Suki. Sí, la verdad. Aturmucido, dice Farasha. Creo que aturmucido no me suena. Entumecido es mejor, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se te queda el brazo entumecido. En inglés, numb.
Dice Wahab ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, dice que el bebé suele nacer con el cuerpo entumecido y no puede sentir o no siente tanto el dolor a los séptimos días, a los 7 días. Si no se circuncida el niño a los 7 días, déjale que crezca y que sea fuerte antes de llevarlo a cabo. ¿Alguien ha dicho amortiguado? No. Hormiguitas, dice Flavia, parestesia, creo que ese es el término médico. Eso exactamente, sí, ese es el término, parestesia. ¿Y sabéis por qué? Porque una persona muy cercana a mí se operó de una hernia discal en la espalda, le extrajeron una grandísima hernia discal entre la L5S1, la L5S1 y uno de los efectos después de una operación a columna abierta de hernia discal es la parestesia. Y vi en el informe médico parestesia que le duró más o menos un mes, ¿sí? Parestesia del último dedo, de los dos. Empezó con medio pie, ¿sí? Y después al tercer dedo, al cuarto, hasta el meñique del pie, hasta que se le quitó. Ya, alhamdulillah, estuvo muy bien. Por lo tanto, enhorabuena a nuestra hermana Kauthar por ese término técnico, médico, académico, parestesia. Alguien ha dicho amortiguado, alguien ha dicho adormilado, alguien... Por favor. Por favor, perdón. Oye, qué vergüenza. Por favor, perdonadme. Perdonadme, me siento avergonzado. Pero ¿cómo va a ser amortiguado? Perdonad, por favor. Perdonad. El hermano que lo ha dicho sabe que lo digo de cariño. Por favor, no te enfades conmigo. No pienses que estoy aquí menospreciándote, pero me has hecho reír. Fíjate lo que te voy a decir. Me gusta hacer esta dua. Del mismo modo que tú me has hecho reír, creo que era la hermana Rachel, yo pido a Allah que te haga reír el día en el que todo el mundo o la mayoría del mundo llore y se lamente. Y tú rías y te sonrías por saber que vas a ir al Jannah. Amén, amén, ya Rabbil Alamin. Esa es mi dua para ti. Por haberme reído, me has hecho reír y yo pido que Allah te haga reír el día del juicio final. Amén, 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 ya Rabbil Alamin. Después, continuamos. Vale, ahora entiendo. Tú me dijiste, hermana, si no recuerdo mal, que eras de Uruguay, ¿verdad? Lile Desma. Parad, por favor, parad, por favor, ¿cómo que hidráulico? Parad ya, por favor. Voy a cortarla aquí. Por favor, un poco. Vale. Ahora entendemos, hermana. Por favor, nunca me ha pasado esto. Os lo pido que paréis, por favor. Parad, por favor. Entonces, en Uruguay... Subhanallah, subhanallah. Perdón, Lee. Entonces, amortiguado en Argentina significa entumecido. Ya está, quedado. Es que en España amortiguar es un muelle que amortigua, que bota, rebota. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya está, por favor. Son cuestiones lingüísticas, ¿verdad? Eso se llaman variaciones lingüísticas. En Argentina hay palabras que nosotros utilizamos en España de otra manera. Por ejemplo, el hermano Isa García siempre habla del piso. El piso en España es un piso, una casa con diferentes plantas. En Argentina, si no me equivoco, es el suelo, ¿verdad? El piso es el suelo. Son variaciones lingüísticas, variaciones de significado. Ya está, alhamdulillah. Parad ya, por favor, parad ya. Ya no voy a leer vuestros comentarios. Entonces,
Entonces, concluimos, por lo que acabamos de decir aquí, que circuncidar al niño en el séptimo día, no tiene un significado especial. La circuncisión se puede hacer antes, durante o después del séptimo día, basado en la conveniencia de los padres en relación a la salud del niño. Siempre buscar la salud del niño y lo mejor para el niño. Por lo tanto, eso es lo que podemos decir en relación a cuándo se le hace la circuncisión al niño. Los hadices que hablan acerca del séptimo día son hadices débiles. Los sabios han dicho que se puede hacer al séptimo día en relación a ponerle nombre, a sacrificar al cordero, etcétera, etcétera. ¿Que no quieres hacerlo el séptimo día? Lo puedes hacer cuando te dé la gana, ¿sí? Pero cuanto antes, mejor. Retrasar la circuncisión del niño hasta la edad de discernimiento. Hemos visto en el hadith anterior de Ibn Abbas que a menudo los sahabas solían circuncidar a sus hijos cuando alcanzaban la edad de discernimiento, la cual normalmente es pasados los 7 años. O sea que lo puedes hacer a los 7 años, la puedes hacer a los 5, a los 8, a los 6, cuando a los padres les dé la gana. Pero inshallah, lo mejor es hacerlo. Dice, esta práctica no yace necesariamente sobre una orden del profeta alayhi salatu salam. Es muy probable que ellos retrasaron la circuncisión hasta que el niño estaba fuerte y sano, en vez de hacerlo cuando el niño estaba débil, propenso a infecciones y era más peligroso en sus primeros días, especialmente con las condiciones médicas y también higiénicas limitadas de aquellos días. Muy, muy, muy importante. Último comentario sobre el tema del gitán y cerramos. El imam al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, menciona, y esto lo trae también Ibn Hajar, aquí arriba, en Fath al-Bari, tomo 10, página 342, dice Ibn Hajar, el imam al-Mawardi, rahimahullah, dijo, la circuncisión tiene 2 fechas. Una fecha obligatoria y una fecha recomendada. Una fecha de obligación y una fecha de recomendación. La fecha de obligación es cuando el niño alcanza la pubertad. Significa que de ahí no puedes pasar. La pubertad, fijaros, es cuando el niño, el bulugh, cuando el niño ya empieza a rezar, a ayunar. Ya sabéis, el otro día vimos ya cuáles son las condiciones que hacen que el niño alcance el bulugh y no las voy a repetir. Y la edad de recomendación es a partir del 7º día de nacimiento. Una persona no debería ir más allá de la fecha recomendada sin excusa. Es decir, que tenga el niño 8, 9, 10, 12 años y que no le hayas hecho todavía la circuncisión. Pues bien, eso es todo lo que teníamos que ver acerca de la circuncisión del niño. Cuidado, la circuncisión del niño, ¿vale? Después nos quedan 3 cosas más. Y ya terminamos la clase de hoy, y ya terminamos el fiqh del recién nacido. Y ya mañana, que tenemos clase también, inshallah, vamos a entrar en cuestiones del hogar, de la casa, errores en la educación de los hijos. Vamos a ver ahora lo que es el tahnik. Tahnik es una práctica que hacía el profeta alayhi salatu salam y que consistía en pasarle al bebé algo dulce por sus encías al nacer o a los primeros días de vida. Vamos a ver cuál es el hukum, vamos a ver cuál es el contexto sociohistórico, vamos a ver si es algo especial para el profeta alayhi salatu salam, vamos a ver qué han dicho los sabios, ¿vale? Y ya casi estamos terminando con el fiqh del recién nacido y ya tenemos una visión muy amplia de todo el fiqh que resume este tema. El tahnik es masticar algo de comida y luego introducirlo en la boca del bebé. Esto menciona el diccionario de lengua árabe más importante, que se llama Lisanul Arab. Lisanul Arab. El tahnik es masticar algo de comida y después introducirlo en la boca del bebé. Normalmente la comida suele ser dátiles y se puede decir frotada contra
El hanak es en árabe la mandíbula superior o el paladar, ¿sí? La mandíbula inferior, donde están los dientes de abajo, la mandíbula superior. La superior es el hanak en árabe y el paladar superior, la lengua cuando toca la parte del techo de arriba, ese es el paladar, todo eso es el hanak. Entonces frotas por ahí ese trocito de dátil masticado, blandito, para que el bebé lo coma, lo absorba, para que lo chupe o para que lo coma. Algunas de las sabidurías que hay detrás de esta práctica se mencionan más adelante. Vamos a ver algunos hadices que hablen sobre esto. Hay algunos hadices auténticos del profeta Muhammad alayhi salatu salam donde se menciona que practicaba el tahnik para los recién nacidos, niños y niñas. Por ejemplo, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu y también Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu narraron: Normalmente, los recién nacidos, cuando nacían, eran traídos al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y él hacía dua a Allah por ellos, pedía a Allah la baraka por ellos y a continuación les practicaba el tahnik. Que es lo que he dicho con el dátil. Un trocito pequeñito, masticarlo un poco y introducirlo en la boca del bebé. Anas también narró que Anas, un segundo por favor. Aquí estáis viendo a... Bueno, ya está, ya parado. Khair, inshallah. Anas narró que cuando su madre, la madre de Anas, que era Sulaym, dio a luz a su hermano pequeño, Abdullah, ella le dijo que le llevara al profeta Muhammad alayhi salatu salam con unos dátiles. El profeta alayhi salatu salam tomó alguno de esos dátiles, los masticó. Es que estoy viendo aquí a mi pequeñito, a mi Luqman, que está utilizando el teléfono de su mamá y está escribiendo como loco, así que no le hagáis caso. Es que le gusta ver a su papá cuando habla en Facebook, pero no sabe escribir y él os está diciendo cosas, pero en su idioma, está presionando letras, tiene 4 añitos nada más y no sabe escribir, os está saludando a todos, os está diciendo que os quiere, gracias por escuchar a mi papá, portaos bien, perdonarle por el ataque de risa que ha tenido, pero no le entendéis, por eso él pone XJM, así que perdonadle por favor, y ya sabéis, un niño de 4 años con un teléfono es peligroso, así que no le hagáis caso por favor a mi pequeño Luqman, hafidahullahu ta'ala. Bien, entonces Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu llevó a su hermano Abdullah al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con unos dátiles. El profeta alayhi salatu salam tomó algunos de esos dátiles, los masticó, los mezcló con su saliva, abrió la boca del bebé y restregó algunos trocitos de esos dátiles en la boca del bebé. El bebé empezó a comer de forma ansiosa y a saborear la dulzura de los dátiles junto con la saliva del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces lo primero que entró en la boca de ese bebé o en el estómago de ese bebé fue la saliva del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y el Nabi alayhi salatu salam, sallallahu alayhi wa sallam, cuando lo vio dijo: mira, anzur, mira cómo los ansar aman los dátiles. Subhanallah. Después hay más hadices aquí, por ejemplo otro de Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha. Asma bint Abi Bakr era la hija de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu y era la hermana de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Por lo tanto, era la cuñada del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Bien. No pasa nada, Muhammad Jellul, no pasa nada. Hafidakumullah, barakallahu fikum. Entonces dice,
Dice Asma, la hija de Abu Bakr, la cuñada del profeta alayhi salatu salam, la hermana de Aisha radiyallahu ta'ala anha, dice: di a luz a mi hijo, Abdullah ibn Zubayr, en Mecca. Zubayr ibn al-Awwam era el esposo de Asma bint Abi Bakr y era uno de los 10 albriciados con el Jannah. El profeta alayhi salatu salam en un famoso hadith mencionó a 10. Fulán fil Jannah, fulán fil Jannah, fulán fil Jannah. Sí, revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y son conocidos como al-Ashara mubashirina min al-Jannah, los 10 albriciados con el paraíso. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydallah, mira mi Luqman lo que acaba de poner, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyid ibn Zayd, y el décimo era Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Esos son los 10 albriciados con el paraíso. Y uno de ellos, ¿quién era? Era Zubayr ibn al-Awwam, que estaba casado con Asma bint Abi Bakr. ¿Okay? Entonces, eso le unía al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice: di a luz a Abdullah ibn Zubayr, al hijo de Az-Zubayr. ¿Dónde? En Mecca. Hice el hijra, la migración a Medina, casi al final de mi embarazo, y di a luz a Abdullah en Quba. Subhanallah. ¿Dónde? En Quba. Todos los que hayáis hecho la Umrah en Medina, cuando vais a visitar Medina, hay una ciudad muy bonita, preciosa, o mejor dicho, una localidad un poquito a las afueras de Medina, y hay una mezquita, la famosa mezquita de Quba. Fue la primera mezquita del profeta alayhi salatu salam al salir de Mecca en dirección a Medina. Pues ahí en Quba, ella tuvo a su hijo, Abdullah ibn Az-Zubayr. Y es conocido como que Abdullah fue el primer nacido en la hijra. Fue el primer musulmán que nació en la hijra. Después del parto, llevé a mi hijo al profeta Muhammad alayhi salatu salam, que lo puso en su regazo, pidió un dátil, lo masticó y introdujo un poquito en la boca de mi hijo, suplicó a Allah por él, pidió bendiciones por él, y por lo tanto la primera cosa que entró en el cuerpo de Abdullah fue la saliva del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sigue diciendo en el hadith, fue el primer niño de los muhajirun nacido en Al-Medina. Y los musulmanes estaban extremadamente complacidos con su nacimiento porque previamente los judíos habían lanzado una maldición sobre ellos diciendo que nunca tendrían hijos, que no iban a tener hijos. Por eso los sahaba habían tenido esa alegría al ver que Abdullah ibn Zubayr había nacido. Después habla acerca de el hukum que hay al respecto, y dice el Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala: entre los beneficios en estas narraciones están los siguientes: la recomendación de hacer el tahnik al niño al nacer. Un hombre virtuoso o mujer virtuosa debería hacer el tahnik, no tiene por qué ser un hombre, puede ser una mujer o un hombre, hacérselo al bebé, y es preferible hacer el tahnik con dátiles, aunque cualquier comida dulce puede valer. Una cuestión importante, siempre llamo la atención sobre algo. Por favor, si hay un padre que va a tener un hijo y quiere hacerle esta sunna a su hijo, que está absolutamente legitimado para llevarla a cabo, pero fuma y comete este pecado tan grande, este haram tan grande que es fumar, por favor, no le hagas el tahnik a tu hijo. No introduzcas en tu hijo bacterias y virus de ese tabaco y de ese haram a tu recién nacido. Por favor, no lo hagas tú. Sé que tú eres su padre, sé que tienes ese orgullo, has estado años esperando que nazca tu hijo, quieres hacerle la sunna, puede que seas una persona muy virtuosa, el mejor de tu ciudad, y que tengas un solo problema. El único problema que tienes es que fumas. El único haram que haces aparente es que fumas. Y crees que eres virtuoso, rezas el fajr, piensas que tu dua es aceptada por Allah, has hecho el hajj, has hecho la umrah, tus 5 salat en la mezquita, eres mashallah tabarak alik, pero fumas. Eso no quita que no le introduzcas a tu hijo ese haram en la boca. Tu boca, tu saliva se ha mezclado con más de 100 químicos diferentes y la mayoría de ellos son cancerígenos. Ya te lo digo por la salud de tu hijo. ¿Cómo vas a meterle a tu hijo algo masticado en tu boca que previamente había fumado un cigarro ayer o antes de ayer y luego metérselo en la boca de tu hijo?
Eh, ¿Vale? Entonces un consejo nada más que doy a los hombres que fuman. Y después sigue comentando más beneficios. Pero quería llegar a este punto. Sheikh al-Albani, por si queréis algún día decirlo, Sheikh al-Albani es de una opinión y menciona en Silsilat al-Huda wa an-Nur, una serie de cassettes y de charlas, menciona que esto solamente es khas lin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que es una práctica solamente para el profeta. Voy a leer, dice: sin embargo, el Sheikh al-Albani desaprobó llevar a cabo el tahnik con la saliva de una persona después del profeta Muhammad alayhi salatu salam. La saliva del profeta Muhammad alayhi salatu salam era absolutamente bendita, ¿sí? Debido a esto, sus compañeros solían competir por la saliva del profeta alayhi salatu salam, intentando cogerla con sus manos, subhanallah, y frotándose sus cuerpos con ella. Este mérito no se aplica a la saliva de ningún otro ser humano después de él. Nunca hemos escuchado que la gente trajera o llevara a sus hijos para que Abu Bakr o Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma le hicieran el tahnik a sus hijos, los dos mejores hombres después del profeta Muhammad alayhi salatu salam. ¿Cómo entonces podemos recomendar el tahnik a con la saliva de una persona que tiene menos mérito de entre los musulmanes que Abu Bakr y que Omar, independientemente de cuán virtuoso sea? Esa es la opinión de Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Pero muchos sabios han dicho que se puede permitir porque es una sunna establecida. Tercer punto. Pasamos al tercer punto, que es el de rasurar el cabello. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos, por favor, que a mí no me aparece aquí? ¿Alguien? Sí, vale, perfecto. 55 minutos. 55 minutos. Vale. 10 minutos y acabamos, inshallah. Punto 3. Hemos hablado de la circuncisión, hemos hablado de tahnik y vamos a hablar ahora del halq, que es rasurar el cabello al bebé. Hay mucha información al respecto, de verdad que hay mucha y no me quiero extender. Voy a ir al grano, inshallah. También forma parte de la sunna rasurar, afeitar la cabeza del bebé, sea niño o niña, en el 7º día y dar en sadaqa el valor del peso de ese cabello rasurado en plata. Es decir, le rasuras, le afeitas la cabeza al bebé. Ahora continuamos con esto porque es un tema que llevo 2 días hablando con profesores. Le rasuras la cabeza al bebé, alhamdulillah, o a la bebé, y ese pelo lo pesas, 1 gramo, 2 gramos, lo que sea. Pues miras el precio de la plata en el mercado mundial, 1 gramo de plata equivale a tanto, multiplicas por el número de gramos y ese dinero lo das en sadaqa. Esa es la sunna auténtica al respecto, ¿ok? Porque eso es lo que hizo el profeta Muhammad alayhi salatu salam, eso es lo que dijo el profeta alayhi salatu salam a su hija Fátima radiyallahu anha que hiciera con sus hijos al-Hasan o al-Husayn. Si estuvisteis atentos en las clases anteriores, visteis que os dije que el Nabi alayhi salatu salam le dijo a su hija Fátima radiyallahu anha: no sacrifiques ningún animal por al-Hasan o al-Husayn, me encargaré yo. Tú, si quieres, haz una sadaqa. ¿Os acordáis? Y hablamos del hukum, de ese hadith, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Me he perdido. Alguien está pidiendo disculpas. Malika dice que el perdón solo se le pide a Allah, a las personas las disculpas. No sé, me he perdido. No sé por qué habéis mencionado eso. Pero Malish, no pasa nada. Narraciones auténticas al respecto. Abu Rafi y también Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum jami'an reportaron que cuando Fátima radiyallahu ta'ala anha tuvo a su hijo al-Hasan y más tarde al-Husayn, mira, aquí está el hadith que he mencionado. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo: oh Fátima, rasura su cabello y da caridad. Y da una caridad igual a su peso en plata. Salman ibn Amir al-Dabbi narró que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: una aqiqa, sacrificio de un animal, está prescrito por cada hijo que nazca. Así pues, sacrificad un animal en su nombre y rasurad su cabello. Sigue hablando.
dice aquí, niños y niñas deben ser rasurados. La obligación de rasurar al recién nacido se aplica tanto a niños como a niñas. No hay evidencia para aquellos que restringen el rasurado del cabello solamente a los niños. Al contrario, el razonamiento dado en el hadith de Salman debería ser tenido en cuenta para ambos sexos, niño y niña. Además, el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo en un hadith más general, como menciona Aisha radiyallahu ta'ala anha, y transmite Abi Daud o al Imam al-Darimi o Sheikh al-Albani declara sahih, ciertamente los hombres no son más que ciertamente las mujeres no son más que hermanas completas de los hombres. ¿Cuándo debería hacerse el rasurado, el afeitado del cabello? Los hadices que hemos mencionado indican que, igual que la aqiqa, debería ser el séptimo día. El séptimo día de nacer es lo mejor. ¿Debería rasurarse toda la cabeza? Sí, es recomendado rasurar toda la cabeza y no hacer el qaz'u, que es cortar un trozo de aquí y otro de aquí y dejar mucho pelo. Mañana hablaremos de ello porque hay un par de hadices que hablan de un error. Ibn Umar radiyallahu anhuma narró que el profeta alayhi salatu salam vio a un niño con parte de su cabeza afeitada y la otra parte no afeitada. Lo prohibió esto y luego dijo, aféitasela toda o déjale la cabeza toda con pelo. Así que eso es todo, nos queda el último punto que es muy cortito y ya terminamos. Bien, en cuanto al tema de rasurar el pelo, el halq se refiere a afeitar el pelo, no se refiere a recortar con tijeras ni con una máquina. Entonces el que quiera hacer esta sunna, que es recomendada, para muchos sabios obligatoria, pero es más que es recomendada, hay que tener cuidado. Es un bebé que tiene 7 días de vida, la piel está muy sensible. Hay un vídeo que he visto hace un par de horas en YouTube en el que un hombre y su mujer en una celebración familiar están todavía celebrando, ha nacido el bebé y le hacen la sunna del halq, de afeitarle el pelo. Lo hacen con una máquina de estas de cortar pelo, de peluquerías, de rapar. Pero lo más correcto es que sea afeitado. Pero claro, el niño es muy pequeño, la piel es muy sensible. Si temes poder hacerle daño, no hagas ninguna locura. Tú no es tu campo, tú nunca has tocado unas tijeras, no has tocado nunca una máquina de cortar pelo, no has tocado nunca una navaja de afeitar. No toques a tu hijo, por favor, es un consejo. No creas que tiene una virtud especial que lo hagas, porque puedes hacerle mucho daño. Puedes traer a un peluquero, como me comentaba un hermano. Mi campo laboral es otro, ese no sé. Si no he tocado un cable en mi vida, ¿cómo voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa? Si no he tocado en mi vida un martillo, ¿qué me voy a poner yo en una obra a trabajar? Bueno, si es necesidad absoluta y quieres empezar a trabajar y aprender, sí, pero estamos hablando de hacer algo importante. Entonces, lo más recomendable es que tengas cuidado, que no te apresures. Es una sunna, no hay consenso en su obligatoriedad. Un peluquero sabe dónde tocar, dónde no tocar, conoce la piel del ser humano, lleva toda su vida trabajando con ello. Cuando nazca el bebé le invitas a que venga a casa, si quieres, que traiga sus cositas de trabajar y que lo haga, inshallah. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si temes, si tienes miedo, si no sabes hacerlo, déjalo y ya está. Si no lo haces, no es haram, ¿sí? Si no lo haces, no estás cometiendo un pecado, de acuerdo a la opinión mayoritaria, porque estamos hablando de una sunna, inshallah. Hay sabios evidentemente que te dicen que es obligatorio, pero no hay consenso, es una cuestión de fiqh y hay discrepancia al respecto. Y el último punto, ya terminamos, es sobre hacer el adán y el iqama en el oído del bebé cuando nace. Bien, esto trae un poco de cola, porque es una práctica muy llevada a cabo. Pero ¿cuál es el hukum? Bien, en cuanto a los hadices que hablen acerca de hacerle el adán o el adán y el iqama en el derecho y en el izquierdo al bebé cuando nace, hay 3 hadices. Hay 3, 1, 2 y 3. 3 hadices.
Los tres son débiles. Entre los tres hay débiles y fabricados. Hay débiles y hay fabricados o inventados. Vamos a ver el hukum que da Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Dice, muchos sabios recomiendan hacer la llamada al adán, la llamada a la oración, en el oído derecho del recién nacido y el iqama en el oído izquierdo del recién nacido. El iqama es la llamada a la oración dentro de la mezquita, ¿sí? Entonces, el mueddin hace la llamada a la oración, la gente viene a la mezquita, se deja un tiempo prudente, normalmente son 10 minutos, excepto el Maghrib, que son 5 minutos normalmente, o el Fajr, que suele ser 25-30 minutos, en las mezquitas hablo, y después una persona se levanta, que suele ser el mismo mueddin, y hace el iqama, que es el adán cortito, para que la gente venga ya, haga las filas y se levante a rezar, ¿vale? Adán, oído derecho, iqama, oído izquierdo. Sin embargo, todas estas prácticas son débiles. Vamos a ver estos tres hadices y el segundo y el tercero son fabricados. El segundo hadith y el tercero son hadices inventados, como se indican en las notas. Primer hadith, el número 1, dice, un sahabi llamado Abu Rafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, dijo, este hadith está transmitido por Abi Daud, colecciones buenas, Abi Daud, At-Tirmidhi y otros. O Sheikh al-Albani declara da'if. ¿Dónde? En Silsila al-Hadith al-Da'ifa, volumen 1, página 493. Dice, cuidado. Sheikh al-Albani al principio consideró este hadith auténtico. ¿Dónde? En Irwa al-Ghalil y también en Sahih Abi Daud o Sahih al-Tirmidhi, pero más tarde encontró, como se menciona anteriormente, diferentes pruebas y evidencias que el hadith no era auténtico debido a la cadena de transmisión. El hadith lo declaró débil. Entonces, puedes encontrar algún audio en los primeros años de vida de Sheikh al-Albani que diga que ese hadith era hasan, aceptable, ¿sí? Que está por encima de débil y por debajo de auténtico. Pero, más tarde, analizando el hadith y la cadena de transmisión de forma más precisa y contundente, determinó que el hadith era débil por algún defecto del hadith. Dice el hadith, vi al profeta Muhammad alayhi salatu salam llamar o hacer el adán en el oído de Al-Hasan ibn Ali cuando su madre Fátima radiyallahu ta'ala anhum jami'an dio a luz a él o le dio a luz. Este hadith es débil, habla solamente del adán, dice que es un hadith débil. El número 2 dice Al-Hasan ibn Ali, es decir, el nieto del profeta alayhi salatu salam, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, narró que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, aquel que tenga un bebé y le haga el adán en su oído derecho y el iqama en su oído izquierdo, nunca será dañado por un musibian. Primero, el hadith, Sheikh al-Albani declara que es inventado, fabricado. En Al-Da'ifa número 321, en Irwa al-Ghalil número 1174. ¿Y qué significa musibian? Musibian literalmente significa la madre de los niños. Se refiere a un viento dañino que afligía a los bebés y les causaba enfermar. Esto lo menciona el Imam al-Aini en su Al-Alam al-Hayyib. Entonces, supersticiones, la gente pensaba que ese viento venía para afectar a los niños. Y dice esta persona que el profeta alayhi salatu salam dijo que aquel que le haga el adán en el oído derecho al niño y el iqama en el oído izquierdo al niño será protegido de un musibian. Un musibian era un viento que venía en una época determinada y que hacía enfermar a los niños. Hadith es fabricado, hadith es inventado, mawdu'a. Mawdu'a significa fabricado. Y el tercero, el número 3, lo narra Abdullah ibn Abbas, y donde está transmitido, lo transmite el Imam al-Bayhaqi en su libro Shu'bat al-Iman. O Sheikh al-Albani dijo que es un hadith fabricado también en Al-Da'ifa, volumen 1, página 493-494. Dice, el profeta alayhi salatu salam hizo el adán en el oído de Al-Hasan ibn Ali el día que nació y también hizo el iqama en su oído izquierdo. Hadith fabricado, hadith inventado. Por lo tanto, no hay evidencias claras, fuertes, contundentes para hacer el adán y el iqama
para un recién nacido, ambos actos deberían ser evitados y tratados como innovaciones, como bid'as. Bien, antes de terminar esta parte, necesito decir algo con respecto al hukum de estos ahadith. Mirad, esto para que os quede claro, y lo he analizado con profesores, doctores de ciencias del hadith, y sabía que iba a llegar a este punto y quería transmitir lo correcto. Y he analizado documentos sobre esto que os voy a decir, que es una cuestión que tiene que ver con ciencias del Islam. Hay discrepancia, pero es la parte que a mí me convence. Sobre hacer el iqama en el oído izquierdo, nada, olvidaros. ¿Por qué? Porque los dos hadithes que lo mencionan son fabricados. Pero nos queda uno, que es un hadith daif. O el hadith daif hay que tenerlo en cuenta. Porque la pregunta es, ¿puedo utilizar o puedo actuar de acuerdo a un hadith daif? ¿A un hadith débil? La cuestión es que sí, se puede. ¿Hay algún sabio, algún erudito que haya dicho que se puede utilizar un hadith débil? Sí, con condiciones. Sí, con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Y esto lo menciona el imam al-Shafi'i, es de esta opinión, el imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. También el imam Ahmad, también el imam al-Nawawi, también recientemente he visto un vídeo con mis ojos de Sheikh Salah al-Fawzan, uno de los grandes sabios vivos hoy en día, que hay condiciones, y hay una lista muy grande, hay muchísimos, pero hay también detractores que dicen que no. Por ejemplo, el imam Muslim, rahimahullah ta'ala, el imam Muslim es de los que dice que no se permite. Pero el imam al-Bukhari no hay evidencias de que, dice los sabios, como dice Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, no hay evidencias, no tenemos pruebas de que el imam al-Bukhari permitiera utilizar hadithes débiles, pero escribió un libro que lo he mencionado muchas veces, que se llama el Adab al-Mufrad, donde incluyó hadithes débiles, sabiendo que eran débiles. ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones. ¿Cuáles son? Número uno, primero, que no tenga nada que ver con aqida. ¿Sí? Eso es lo primero, que no tenga nada que ver con aqida. Número dos, que no tenga nada que ver con halal y haram. Que no tenga nada que ver con hukum, con halal y con haram. Número tres, que no sea daif jiddan, es decir, que no sea muy débil. Porque en la categorización de hadithes tenemos de arriba a abajo, tienes sahih, luego tienes hasan, estos son los dos hadithes que se permiten, luego tienes el hadith daif, que es un hadith débil, y luego tienes debajo del hadith daif jiddan, hadith muy débil, y luego tienes maudu, tiene munkar, tiene etcétera. Entonces, esas son las tres condiciones, y también es que esa persona, son 5, y que esa persona sepa que no es un hadith auténtico, 4. Y número 5, que solo se utilice para cuestiones de fada'il al-amal. Fada'il, lo que se conoce como fada'il, que son buenas acciones, actos virtuosos, que no tengan que ver con aqida, que no tenga que ver con el halal o el haram, que la persona sepa que es un hadith débil, que no sea daif jiddan, este es daif, y que sea solamente para buenas acciones. Entonces, de acuerdo a estos sabios lo permiten. Le preguntaron al Sheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, hace unos días, está diciendo Abdul Samad al-Lush. Abdul Samad al-Lush dice, yo desde mi ignorancia le he hecho el adán a mis 2 hijos. No pasa nada, Aji. Estamos diciendo que para un acto, una buena acción, un acto virtuoso, hay muchos sabios que lo permiten. Le preguntan al Sheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, muchos sabios han dicho que hacerle el adán en el oído al bebé es un hadith débil, y nos gustaría saber su opinión al respecto, estimado Sheikh. Y dijo, los sabios han hablado acerca de esta práctica, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lo permitió. Aqida es creencia, aqida es la creencia, es la base fundamental del musulmán. La aqida es lo que tiene que ver directamente, para que lo entendáis. Mucha gente habla de aqida y no sabe ni lo que es aqida. Mucha gente te dice que tienes la aqida incorrecta y le preguntas qué es aqida y te dice creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros y te define arkanul iman. Mucha gente te dice que tu aqida es una aqida fásida y no sabe lo que es aqida. ¿Qué es aqida? Y te dice aqida es creencia.
Muy bien, ¿qué es la creencia? Tú no me la has definido, me la has traducido. ¿Qué es la creencia? Y no sabes lo que es. Entonces, por favor, vas a decir que una persona tiene una aqida incorrecta y no sabes lo que es? A ver, dice Abdelkarim, astaghfirullah, lo hemos hecho sin tener en cuenta, hay que preguntar a los sabios, Rabbaniyin, que Allah nos ayude, etcétera, etcétera. Allahumma amin. Entonces, dice Sheikh Salah al-Fawzan, Ibn Taymiyyah lo permitió, Ibn al-Qayyim lo permitió, y hay muchos sabios que han determinado que se puede actuar de acuerdo a un hadith débil siempre que tenga todas estas condiciones. Y hacerle el adán a tu hijo, que lo que escuche, lo primero que escuche sea la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la shahada, kalimatut tawhid, lo primero que entre en su oído al nacer. Te dicen, inshallah, hay discrepancia, pero se puede hacer. Me quedé sorprendido. Dijo, se puede hacer porque es una práctica que se lleva llevando a cabo desde los tiempos de los sahaba y está reforzado por grandes sabios que tienen esta opinión. Cuidado, no puedes coger cualquier hadith daif y actuar de acuerdo a él. Son condiciones muy estrictas, como te he comentado. Son solamente para buenas acciones, no aqida. Por cierto, la definición de aqida, para que lo tengáis en cuenta, es todo aquello que tiene que ver con Allah directamente y con el ghaib. El ghaib es lo oculto. ¿Qué es aqida? Aqida es... Chino Loco dice 1 hora 15 minutos de vídeo con 1, 2, 3, 4 exclamaciones. Igual me está diciendo que corte el vídeo, o que pare o algo, o que le estamos molestando o algo. Khair inshallah. Entonces, aqida es todo lo que tenga que ver con Allah y con al-ghaib, lo oculto, el mundo de lo oculto, lo que no se ve. El resto es fiqh, el resto es jurisprudencia. Por ejemplo, yo te voy a hacer un par de preguntas y dime si esta cuestión forma parte del estudio dentro de la aqida o forma parte del estudio dentro del fiqh o la jurisprudencia. Si digo, por ejemplo, cómo rezar, cómo hacer salat, ¿es fiqh o es aqida? Me dirías, esto es fiqh, porque no tiene que ver directamente con sifat, las características y el ulu de Allah subhanahu wa ta'ala, y tampoco con lo oculto, Si te digo, hablar de la creencia en los ángeles, ¿es fiqh o aqida? Me dirías, es una cuestión de aqida, porque tiene que ver con lo oculto, con el ghaib, lo que no se ve. Si te digo, ¿dónde está Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Es una cuestión de fiqh, jurisprudencia, o aqida, creencia? Es una cuestión de aqida, porque tiene que ver directamente con las sifat de Allah subhanahu wa ta'ala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo pienso es que hay muchos sabios que lo han permitido con estas condiciones. Si quieres hacerle el adán a tu hijo en el oído derecho cuando nazca, házselo, inshallah, tienes donde agarrarte. Tienes muchísimos sabios que te respaldan en esta acción, y el tema de la iqama en el oído izquierdo, no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para llevar a cabo un acto tiene que ser daif, pero este no es solo daif, es daif, después está daif jiddan y después está mawdu'a, que es inventado, por lo tanto se rechaza por completo. Y esto es todo lo que os puedo comentar al respecto. El que también lo menciona, hay un vídeo que está en YouTube donde Sheikh Salah al-Fawzan lo dice y automáticamente le preguntan a otro gran sabio que se llama Salah al-Munkadir, que es un gran sabio también de Ahlus Sunnah wal Jama'a, y te dice lo mismo y menciona Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es todo, queridos hermanos, estimadas hermanas, 1 hora, 15 minutos, perdóname hermano que lo has comentado, alhamdulillah. El tiempo pasa volando. Pues ya hemos terminado con el fiqh del recién nacido. Hemos estado muchas clases, subhanallah, hablando de la aqiqa. Fijaros, y he resumido muchísimo. Si hablamos largo y tendido, podríamos estar prácticamente 3-4 meses. Así que ya damos por terminado este tema, el fiqh del recién nacido, todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, las comparaciones entre escuelas jurídicas, quién opina una cosa, quién opina otra, etcétera, etcétera. Así que, jazakumullahu khairan, que Allah os bendiga. Mañana tenemos clase también, mañana va a ser antes porque el lunes muchos trabajamos y va a ser a las 10
y 45, ¿vale? En vez de a las 11:30, a las 22:45. Y mañana ya directamente vamos a empezar con los errores, fallos que cometemos en nuestra casa, muchísimos fallos, unos 50 que iremos viendo poco a poco, en unas 2 clases así, sobre errores en la educación de nuestros hijos. Que Allah os bendiga. Jazakumullahu khairan wa hayakumullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وجزاكم الله خيرا hermanos hermanas